Bueno, y tras recibir las propuestas de la oposición y el oficialismo en la agenda de mínimos comunes, el gobierno anunció que avanzará en una serie de medidas. Una de ellas es la creación de un ingreso familiar de emergencia universal que contemplará montos por sobre la línea de la pobreza y solo excluirá al 10% de las familias con más recursos del país. Vamos a conversar sobre esta decisión del gobierno, sobre este anuncio. Vamos a tomar contacto con la presidenta del Senado, Yasna Proboste, quien además ha encabezado estas conversaciones primero con el gobierno y luego con toda la oposición para elaborar este documento. Senadora, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Antes de entrar a la pregunta suya, solo agregar a lo que decía el subsecretario Gali, que como vamos a tener una votación histórica y también con escaños reservados en la Convención Constitucional, aquellos que somos de pueblos originarios podemos pedir nuestra papeleta verde para votar por nuestros pueblos. Así es que haremos este fin de semana. Eso es muy importante, es una votación histórica desde muchos puntos de vista. Pero bueno, esto también, lo que ustedes están realizando, contribuye al clima electoral. Pero vamos a ver esta propuesta del gobierno. ¿Cómo considera usted este anuncio del gobierno de hoy de anunciar este IFE universal con montos que consideren la línea de la pobreza y que lleguen, solo no van a llegar a los 10% con más ingresos? ¿Usted está viendo una forma de apertura o una manera de decir hasta aquí llegamos? Porque el proyecto que Yo siento que es un portazo, Matilde. Siento que es un portazo. Creo que el gobierno hace una conferencia de prensa esta tarde para hacer una especie de declaración de intenciones. Y esa etapa ya pasó hace mucho rato. Creo que es un paso también a quienes creemos que el diálogo es la búsqueda de soluciones para enfrentar esta crisis, que no es solo sanitaria, es una crisis social y económica profunda. Y nosotros hemos hecho una propuesta seria, una propuesta clara y precisa. Hemos propuesto una renta básica universal que sea un monto de un 30% sobre la línea de la pobreza. Nosotros queremos asegurar dignidad a las familias de Chile. Y creo que esta intervención en el día de hoy de parte de los ministros del gobierno del presidente Piñera es un show mediático sobre las ayudas a la familia. No presentan una sola cifra, ni un solo aproximado, no dan una sola fecha. Dicen, avanzaremos a un ingreso universal, vamos a incrementar el monto de los beneficios, pero no son capaces de decir cuándo y cuánto. Entonces, me parece que la gobernabilidad del país no está en condiciones de resistir más estas frivolidades, estos puntos de prensa que no tienen ningún sentido. Mire, cuando dicen, fortaleceremos el sector salud, si lo que nosotros estamos pidiendo es algo muy concreto, nosotros le estamos diciendo, páguenle a los trabajadores de la salud los bonos que les deben, contraten 30 trabajadores por cada 100.000 habitantes para hacer trazabilidad, que es la única manera de poder terminar las cuarentenas y que la gente pueda salir a trabajar. Senadora, ¿usted ve en esto una forma de regateo del gobierno finalmente? Porque la propuesta de ustedes no se iba a conversar en La Moneda, se va a conversar en el Congreso. ¿A esta propuesta entonces es esta otra la forma que el gobierno tiene de negociar? Bueno, nosotros hemos dicho desde el primer momento, con las necesidades de la familia no es posible negocio alguno, no es negociable la necesidad de la familia. Y hoy estamos frente a un gobierno que vuelve a la lógica anterior a esta conversación, que son puros titulares, letras chicas, y creo que eso no lo resiste más el país. Nosotros en un momento más, después de esta entrevista, Matilde, tenemos una reunión que es una reunión permanente que hacemos con la SECPRES los días jueves para organizar las agendas legislativas, escuchar sus prioridades legislativas. Pero voy a plantearle con mucha claridad al ministro Ose que nosotros necesitamos que se apuren, que escriban los proyectos de ley, que le pongan números, que no nos digan puros titulares. Aquí nosotros necesitamos que exista claridad por el bien de la familia. Y usted lo ha dicho muy bien. Este gobierno está en una lógica del regateo y nosotros estamos absolutamente convencidos que con las necesidades de la ciudadanía no se regatea. Yo lo que le diría al gobierno es que dejen de jugar con los chilenos y chilenas, que no tienen ningún ánimo de andar soportando comunicacionales vacías de contenido. La oposición política y social presentó un documento. No hicimos cuestión que al día siguiente de la conversación en La Moneda, ambas cámaras, el gobierno nos entregara un papel
de sus prioridades. Nosotros entregamos una propuesta seria, contundente, que está costeada, que está además construida con las organizaciones sociales, con el mundo político, con las organizaciones gremiales. Hemos hecho una propuesta clara de cómo se financia esta propuesta de emergencia. Entonces, creo que hoy día, en este espacio comunicacional de los ministros, vuelve a ratificar la lógica de más de lo mismo del gobierno. Ahora, senadora, creo que está tocada. Senadora, claro, ¿usted cuándo espera además que se presenten los proyectos lo más pronto posible? ¿Qué es lo más pronto posible? Porque el gobierno ayer indicó que, ya más en privado, pero lo indicó que habían visto con sorpresa los montos de la propuesta que había presentado la oposición y que si la oposición se había demorado 9 días en presentar esta propuesta, no tenían por qué durante la próxima semana entregar los proyectos de ley. Pero ¿cuáles son los plazos que se están estimando? ¿Cuándo debieran entrar al Congreso para que ahí empezara la tramitación? Bueno, mire, nos llama mucho la atención porque nosotros hicimos una presentación formal a través de un sistema telemático, tanto el vicepresidente como yo, con ambos ministros. Se los entregamos, estuvimos dispuestos a clarificar cualquier duda, explicamos en detalle cada una de nuestras propuestas de la agenda de mínimos comunes. No hubo ningún comentario en la dirección de la que usted nos señala o que ha sido comentarios en off o de pasillo. Y a mí me parece que hoy día, con este punto de prensa que han convocado los ministros de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, se reinstala esta lógica de que la derecha y el gobierno lo que espera es que cada cual se siga salvando con sus ahorros individuales. Y lo que han dicho los ministros hoy por la tarde es más de lo mismo. Es decir, nosotros estuvimos siempre dispuestos a través del diálogo, con una voluntad generosa, convocante, de cambiar el eje de la discusión y decir aquí no es posible que esta crisis la sigan pagando los trabajadores con sus ahorros individuales, ya sea a través de la administradora de fondos de cesantía o la administradora de fondos previsionales. Esta era hora de que el gobierno tuviese una respuesta mucho más contundente a la familia, a las pequeñas empresas, a las empresas de menor tamaño, a los sectores que han sido postergados en medidas sanitarias, pero vemos que este es un gobierno que no cree en la solidaridad, que no cree en la colaboración. En toda esta lógica, los proyectos tienen que ir al Congreso. El problema que tiene el presidente es que no tiene a todos sus parlamentarios alineados con él. Por lo tanto, de acuerdo al proyecto que enviara el gobierno, es modificable porque los parlamentarios oficialistas ya, entre comillas, no son tan oficialistas. ¿Se puede contar con esa votación también? Lo que pasa es que es modificable hasta cierto punto, Matilde, porque todo lo que sea mayor gasto para el Estado, nosotros no tenemos atribuciones. Y por lo tanto, si el gobierno está en esta lógica del regateo, es una lógica equivocada. Nos parece que con las necesidades de la familia no es posible el regateo, no es posible la negociación. Nosotros desde la oposición política y social hemos hecho una propuesta seria, una propuesta responsable, una propuesta que está financiada. Y por lo tanto lo que esperaríamos es que el gobierno apure el tranco y presente los proyectos de ley y realmente seamos capaces de cambiar el eje de la discusión y abandonemos este camino en que los trabajadores se salven a partir de los ahorros que tengan. Dependerá del resultado electoral, senadora, de este fin de semana, cómo queda el gobierno, cuál va a ser su fortaleza negociadora frente a esto. Mira, a nosotros nos parece que aquí no puede haber cálculo electoral, lo dijimos desde el día 1. Muchos nos decían, mire, es que no es bueno sentarse a conversar 2 semanas antes de una elección. Pero perdón, Matilde, cuando uno conoce, está en el territorio, ve los problemas de la gente, ve que hoy día tenemos familias en nuestro país que están pasando hambre, porque esto no es otra situación más que eso, esta realidad que es muy dolorosa en nuestro país, en donde el propio mapa nutricional del gobierno ha dicho que ha habido un aumento de desnutrición infantil. Entonces, la verdad, no se entiende que el gobierno, primero, el día lunes de esta semana, a través de su gobierno, de sus ministros, nos decían, estamos esperando la propuesta de la oposición. El día martes llegamos, después de un trabajo muy consensuado, organizaciones sociales acogiendo su planteamiento con una propuesta que tiene base social y política, que tiene sustento técnico y que tiene sostenibilidad económica.
y llegamos a presentar esta propuesta, y lo que recibimos en el día de hoy, en un comunicado de prensa que nunca fue comunicado tampoco a nosotros, de decir, mire, tenemos algún comentario respecto de la propuesta que ustedes hicieron. Nada, hay un espacio comunicacional en donde lo que se plantean son vaguedades, son titulares, más de lo mismo, y en definitiva lo que ellos están tratando de hacer es llevar esto a un clima electoral, que nosotros dijimos, esto no es posible porque no hay tiempos electorales para poder enfrentar los dolores que hoy día existen en tantas familias que han perdido el empleo, que están en el desamparo, que están pasando necesidades que requieren de mayor apoyo económico. Entonces, yo diría, el gobierno definió un camino hoy día con su punto de prensa, que es generar un rol electoral, y por lo tanto nosotros también le diremos a todos los chilenos y chilenas que vayan a votar, que demuestren con su... Chile quiere más solidaridad. ¿Siente vulnerada su confianza y la confianza que depositó la oposición al ir a conversar con el gobierno con esta conferencia de prensa de hoy? Yo creo que con esta conferencia de prensa se ratifica en que el gobierno, la derecha, cree la competencia en que cada uno se salve como pueda, y nosotros hemos presentado una propuesta muy contundente. Yo lamento, realmente, lamento que el gobierno siga jugando y generando esta suerte de regateo con las necesidades de miles y millones de familias en nuestro país. ¿Sigue contando con la disposición para que la mesa del Senado vuelva a ir a la moneda, o esto ya no se decide en la moneda, sino que en el Congreso? Bueno, nosotros siempre hemos señalado en que esto es de cara a la ciudadanía, y se lo dijimos ayer a los ministros cuando les entregamos formalmente la propuesta, cuando estuvimos allí en un espacio telemático dispuesto a responder cada una de sus inquietudes. Explicamos en detalle cada uno de los elementos que la contienen respecto de apoyos sociales, de las medidas sanitarias y de los apoyos a los sectores más postergados y a las empresas de menor tamaño, en que lo que esperamos es que esta discusión se haga en el Congreso. Nos hemos enterado, por lo que ellos dijeron el día de ayer, en que el bloque oficialista también va a presentar una propuesta. Uno no sabe dónde la hicieron, con quiénes la hicieron, y hay algunos que salen con mucha fuerza a criticar nuestra disposición, que ha sido además absolutamente transparente, guardan absoluto silencio. Me llama la atención. Pero bueno, nosotros hemos señalado un modo distinto de hacer las cosas. ¿A quién se refiere, senadora? A la ciudadanía, a quienes han criticado, por cierto, el que nosotros estemos en un proceso de diálogo, en un proceso además participativo con las organizaciones sociales y políticas, a quienes han dicho que esto ha sido una cocina. Y me llama la atención que frente a lo que hoy día hemos conocido, en que Chile Vamos va a ser también una propuesta respecto de mínimos comunes, nadie sabe a quién le preguntaron, con quién se reunieron. Nosotros el día sábado hicimos una jornada con organizaciones sociales muy diversas, que fue además transmitido por plataforma, es decir, nos paramos, como quien dice, en la plaza pública a hacer esta discusión. Entonces creemos en que aquí también con esta intervención del gobierno en el día de hoy, se da espacio a todos aquellos que no creen en el diálogo como un mecanismo para buscar alternativas y soluciones frente a esta crisis, que insistimos, no es solo una crisis sanitaria, es una crisis social, es una crisis económica y también de gobernabilidad en nuestro país. Les da la razón, dice usted de alguna manera. Senadora, el candidato Jadwe, presidenciable del Partido Comunista, recordemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio se restó de participar en la elaboración de este documento. Bueno, parcialmente, Matilde, porque el senador del Frente Amplio, sí, es verdad, Juan Ignacio Latorre, él participó activamente. Ahora, el alcalde Jadwe, el candidato Jadwe más bien, dijo que esto era un respiro al gobierno, y hoy, al cierre de su campaña, lo voy a leer acá, dice que algunos están por conversar, dice. Ya no es tiempo de sentarse a conversar porque les da lo mismo a los que se sientan a conversar las urgencias, dijo. El tiempo ahora es de las urgencias. ¿Lo siente como una crítica? Bueno, yo comparto que el tiempo hoy es de las urgencias. Y por eso que le hemos dicho al gobierno, nosotros presentamos una propuesta seria, una propuesta que además fue construida con la participación. Hay quienes le tienen mucho temor a la participación porque las decisiones históricas las han tomado siempre los living de la casa de algún dirigente.
nosotros hemos hecho un proceso absolutamente distinto de cara a la ciudadanía, participativo, en donde todos han podido ver quiénes han participado, cuáles son las posturas que se definen y que se defienden, y por qué hemos llegado a decisiones como en que para las ayudas sociales no basta la línea de la pobreza, sino un criterio de suficiencia, y en donde un 30% adicional nos parece que se hace cargo de una propuesta seria pensando en la dignidad de la familia. Yo lamento que el gobierno con este tipo de actitudes le dé la razón a aquellos que no creen en el diálogo como un mecanismo para resolver la grave crisis que hoy vive nuestro país. Senadora, hoy día yo en la radio, en la mañana la escuchaba con T13 Radio, que conversaba, y en esta conversación usted hablaba... ¡Qué madrugadora! Que fue muy temprano, Matilde. Así es. Que claro, que con esta propuesta también lo que presentaba la oposición era una manera también de poder respaldar y rescatar la paz social. ¿A qué se refiere? No, porque cada una de las medidas que nosotros hemos incorporado en esta propuesta, desde el punto de vista de las medidas sanitarias, del establecimiento de esta renta básica universal, de ir al rescate de las pequeñas y las medianas empresas y de sectores productivos más abandonados por el gobierno en esta crisis, como es la industria de la cultura, gastronomía, del turismo, tiene que ver también en que no son propuestas cualquiera. La ayuda a las familias tiene este concepto de la dignidad, y nos parece que apunta en una dirección que nos permite mirar el presente y los desafíos que tenemos en materia de recuperación del país post pandemia con una lógica distinta, de una mayor paz social que se ha perdido, que se ha extraviado en nuestro país durante los años de administración de este gobierno. ¿Está en riesgo, usted diría, la paz social? Ha estado en riesgo, es evidente, Matilde. ¿Y ahora está en riesgo? Y nosotros señalamos en que esto es una propuesta seria desde el punto de vista del apoyo a la familia, desde el punto de vista del apoyo a los sectores productivos para avanzar en temas de reactivación económica, pero también para la gobernabilidad que Chile necesita para poder seguir avanzando en un camino que es importante y que lleve más dignidad a todos los chilenos y chilenas. Y este proceso está también muy vinculado a lo que ocurre este fin de semana, en estas elecciones que para nosotros son muy históricas. Para quienes vivimos en regiones, las elecciones de gobernadores regionales es un largo anhelo, y para quienes esperamos que esta sociedad se juegue con otros valores, como los valores de la solidaridad, la colaboración, muy distintos a lo que se expresa por la derecha gobernante, también tenemos la esperanza puesta en esta elección de convencionales constituyentes. Senadora, ya para ir cerrando también, ¿qué quiso decir usted? A las 5:30 tengo reunión con el ministro, entonces no vaya a ser cosa que se vaya porque... No, pero queremos saber qué quiso decir en una entrevista con Interferencia, donde usted dice que cada día tiene su afán cuando le preguntan si eventualmente usted asumiría una responsabilidad de una candidatura presidencial. Bueno, cada día tiene su afán. Estuvimos dedicados a los mínimos comunes. Posteriormente, hoy día nuestro afán es que este proceso eleccionario se lleve adelante de manera muy responsable y con buenos resultados para la oposición. Cada día tiene su afán respecto de que en la mesa seguiremos impulsando iniciativas como impuestos a los superricos que nos parecen que nuestro país se merece. A eso estamos... Matilde. Pero si llegara el día, un día de definirse electoralmente, ¿es su afán ese día? Mire, yo formo parte de Unidad Constituyente, y Unidad Constituyente tiene ya candidatos y candidatas con quienes nosotros nos hemos reunido, y lo que esperamos y hemos dicho públicamente, lo dijimos desde el primer momento que asumimos la tarea como presidenta del Senado, en una intervención que es pública, cualquiera la puede revisar. Dijimos que vamos a trabajar activamente por la unidad de la oposición, y es lo que vamos a hacer, porque creemos que así le va bien al país, y la unidad de la oposición exige que lleguemos con una candidatura única a noviembre de este año, y en eso vamos a estar también dedicados desde nuestra responsabilidad en el Senado a contribuir a la unidad de la oposición. ¿Pero usted lo descartaría hoy? Hoy día nosotros tenemos candidatos y candidatas de nuestra unidad constituyente, del bloque al que yo formo parte y del que nosotros colaboramos. Yo estoy día a día trabajando con
con la senadora Jimena Rincón, que es la candidata de mi partido, la Democracia Cristiana. Hemos recibido las propuestas de la candidata Paula Narváez en materia económica, en materia social. Hemos estado con el candidato del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Y yo quiero insistir, Matilde, nuestra tarea es contribuir a la unidad de la oposición y para eso vamos a trabajar sin descanso en esa tarea. ¿Pero lo descarta sí o no? Nosotros tenemos candidatos, yo no formo parte de esa lista. Muy bien. Senadora Yasna Proboste, ¿qué es lo que va a hacer ahora, luego, a partir de esta conferencia de prensa? Usted me decía que tenía una reunión. Bueno, terminamos este encuentro, esta conversación con usted, Matilde, y tenemos reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, que es una reunión, insisto, que hacemos todos los días jueves, no es algo especial, extraordinario, pero sí tiene de especial... han transcurrido pocas horas de una reunión, conferencia de prensa, en donde esta lógica del regateo con las necesidades de la ciudadanía creo que es un mal pie para el gobierno y para quienes hemos creído en un espacio de diálogo de una forma diferente a la que el gobierno sigue erradamente actuando. Bueno, ya el subsecretario tiene un poco la temperatura que va a tener este encuentro. Muchísimas gracias, senadora Yasna Proboste, presidenta del Senado, que esté muy bien. Y bueno, seguiremos conversando luego el fin de semana después de las elecciones que tienen a tantos tan preocupados. Muchísimas gracias. Muchas gracias.